Todo lo que vemos está basado en relación a la guerra espiritual. Nosotros somos manifestaciones en materia, nosotros somos un cuerpo. También Pablo decía que el cuerpo debemos cuidarlo, tener suma delicadeza en el cuidado del cuerpo, porque somos un vehículo. Si sabemos también que esto envejece, pasa, pero lo espiritual que está dentro, ¿cierto? Cada día crece, se renueva para una vida eterna. ¿Ya? Todo lo que vemos con nuestros ojos, ¿cierto? Lo que sentimos, lo que palpamos, ¿cierto? Lo que gustamos, ¿cierto? Del mundo externo. Eh, Debemos tener cuidado, ¿cierto? De que las cosas negativas del exterior no hagan daño a nuestra alma. Eh, si bien sabemos que desde niño Satanás, ¿cierto? El adversario, vino a triturar el alma, vino a hacerle daño, pero Jesucristo, ¿cierto? Vino a restaurar. Cuando a un joven, adolescente, le dicen palabras como feo o el mismo enemigo a través de sus voces, ¿cierto? Le indica que no vale nada. Se ve a un espejo, ¿cierto? Un adolescente y ve, siente que es feo, pero otra persona la encuentra bien, ¿cierto? O cualquier persona, ¿cierto? Que se mire diariamente se encuentra, ¿cierto? Sin sentido, horrible, cualquier cosa. Pero son sentimientos, ¿cierto? Humanos, porque hay un quebranto, ¿cierto? En el alma, porque como te explicaba de pequeño, el enemigo se ha encargado de eso, de hacernos daño, ¿cierto? Que no valemos nada, de todo. Pero a medida que vamos creciendo y si Dios ha tenido misericordia en su luz, podemos ver el cambio, porque Él a eso vino a restaurar el alma, lo quebrantado, Él es el maestro, ¿cierto? Que vino, ¿cierto? A reparar lo que nuestro enemigo espiritual ha hecho, porque Él vino a matar y a destruir. Por tanto, es necesario que nosotros, los cristianos, estemos al tanto de la artimaña del enemigo, porque son entes espirituales. Todos son manifestaciones espirituales, ¿cierto? Si tú puedes ver alrededor del mundo, sabemos que hay una gracia común y una gracia especial. Vemos la medicina, la ciencia, todo es una manifestación de lo espiritual. Todas las ideas empresariales, de negocio, todo son manifestaciones que vienen del más allá, de un mundo espiritual. Pero también sabemos que hay dos ciertos mundos, ¿cierto? Un mundo espiritual bueno y un mundo espiritual malo. Por eso que es necesario, ¿cierto? Estar velando, estar, ¿cierto? Sigiloso, apercibido, ¿cierto? Entender en el mundo espiritual, del cual muchas congregaciones no entienden esto y no toman en serio de que hay una guerra espiritual. Y cuando no entienden esto, ellos mismos se pelean, ellos mismos se aborrecen, ellos mismos hablan mal del otro, hay malos entendidos, porque no entienden la guerra espiritual. Por eso es clave entender esto. Porque si entendemos este sentido, podemos estar apercibidos y sabemos que nuestra lucha no es contra nuestros hermanos, no es contra la gente, no es contra el mundo, sino que nuestra lucha es contra seres espirituales que se han manifestado para hacernos daño, para finalmente troncar el propósito que Dios tiene para nosotros, que es la salvación. Por eso que muchas veces hay tentaciones, pero Dios nos permite más allá las tentaciones que no podamos llevar, que no podamos vencer. Él permite hasta cierto límite que el enemigo, ¿cierto?, ponga sus tentaciones. ¿Por qué? Porque esas tentaciones, si uno hace caso a ellas, estamos, ¿cierto?, desagradando a Dios. Por lo tanto, la tentación no es un pecado, sino que es un hecho que el mundo oscuro ha puesto en el camino. Pero si hacemos caso de ello, sí estamos, ¿cierto?, desagradando al Señor. Ya Dios no tienta a nadie. Ya somos tentados por la oscuridad, ¿cierto?, por las tinieblas.
Pero sí, Dios nos ha puesto en nuestras manos, ¿cierto? En nuestras vidas, herramientas, armas para esta milicia, porque esto es una disciplina, esto es como la milicia. Debemos, ¿cierto?, vencer, ser fuertes, esforzarnos. No podemos quedarnos que ya no puedo, que no, sino que Dios puede vencer. Pero es necesario una búsqueda incesante de Dios, orar, leer la palabra, buscarle cada día para poder tener esa victoria. Ya, y todos estos pensamientos depresivos, pensamientos negativos, ¿cierto? No es la luz de Dios, son pensamientos de las tinieblas. Ya, si hay alguna angustia, Dios tiene poder para levantar tu cabeza. Ya, en los salmos hay muchas palabras de libertad, de luz, de victoria. Es necesario leer los salmos 23, 91 y algunos más por ahí, que si tú puedes escudriñar. Y quizás te vas a aburrir leyendo la Biblia un poco, ya al principio, pero el alma se está regocijando, el alma almacena para el momento difícil, para que tú te levantes. ¿Ya? Pero si tú poco a poco empiezas a disciplinarte en Cristo, vas a tener un amor tan grande, una vocación por Él, que ya no te vas a cansar de leer la Biblia, te va a gustar estar cerca de Él, te va a gustar, ¿cierto?, amarle. ¿Ya? Mucho ojo, ¿cierto?, con este tema de los entes espirituales, porque hay que estar atento a las personas, ¿cierto?, a los hechiceros, a los brujos, ¿cierto? Muchas veces son amables, emocionalmente ellos son así a veces, pero en el fondo hay que tener cuidado, ¿cierto? Ver más allá las intenciones oscuras que están encima de ellos, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como te explicaba, Satanás vino a matar y a destruir, y a colocar pensamientos adversos a tu mente. Y él te pone una realidad que no es realidad. Ya él te dice esto es cierto, te coloca una verdad que no es verdad, en el fondo. Ya, ya él te miente y la establece como una verdad. Y de esa verdad falsa él pone un fundamento, ¿cierto? Y él construye, ¿cierto?, su artimaña. Ya, bueno, si también sabemos que estamos en un tiempo de relativismo, ya que lo malo es bueno y lo bueno es malo, ya, pero para Dios la verdad es una sola, su palabra es sí o no, ya, Dios te bendiga grandemente y agradeciendo del día a día que Dios nos da la oportunidad de poder servirle y amarle, ya, te insto, te motivo a que busques a Dios y veas de que este mundo empírico, este mundo que se ve, es manifestación de lo que Dios dijo también, ¿cierto? Hágase la luz, ¿cierto? Y la tierra la armó de lo espiritual, de la palabra, ¿cierto? Él hizo al hombre, hizo todo lo que tú ves, la luna, de lo invisible, lo armó a visible. Por eso que nosotros principalmente debemos entender que todo está hecho por el mundo espiritual. Y es necesario entender lo espiritual y guiarse por las buenas palabras de Dios y no por las malas del enemigo.